No esperas que la traición venga con una sonrisa, no cuando tienes 10 años y todavía crees que los adultos saben más. En aquel entonces solía pensar que mi tío Calvin era un poco extraño. Era el tipo de hombre que siempre tenía un bolsillo lleno de mentas, que me llamaba princesa incluso cuando llevaba jeans manchados de barro y tenía una rodilla raspada. Siempre se demoraba un segundo de más con un abrazo, siempre parecía saber cuando no había nadie más en la habitación. Mis padres, ocupados, cansados y agradecidos por cualquier ayuda, lo adoraban. Calvin es inofensivo, decía mi madre cuando murmuraba excusas para no ir con él al parque. Solo intenta ser amable. Pero incluso de niña, conocía la diferencia entre ser amable y estar equivocado. Simplemente no tenía las palabras todavía. Los juegos secretos comenzaron durante una de esas tardes de sábado. Mis padres estaban fuera, Calvin me estaba cuidando. Me trajo un batido y un nuevo rompecabezas. Recuerdo lo cuidadosamente que cerró la puerta principal para que nadie nos interrumpiera. Sonrió como si fuera normal, y tal vez esa primera vez me convencí de que lo era. Los niños no saben qué son los límites hasta que alguien los rompe. Nunca me lastimó de la forma en que lo describen los titulares. No era violento, no era ruidoso. Eso es lo que lo empeoraba. Era gentil, calculador, y cada vez que intentaba alejarme o decir que no, me hacía sentir como si hubiera roto una promesa tácita entre nosotros. Este es nuestro pequeño mundo, susurraba. Nuestra cosa especial. Duró un año. Un año de amenazas susurradas disfrazadas de afecto. Un año aprendiendo a mentir a mis padres sin siquiera pensarlo. Dejé de invitar a amigos, dejé de dormir bien, comencé a estremecerme cuando los hombres de la iglesia se inclinaban para saludarme. Pero me quedé callada porque él dijo que nadie me creería, porque dijo que mis padres estarían desconsolados si descubrían que había arruinado a la familia. Finalmente terminó no porque encontré el coraje para contarlo, sino porque su atención se desvió. Se casó, se mudó de estado. Así como así se detuvo. Y me dije a mí misma que debía estar agradecida, que debía olvidar, que debía dejarlo ir. Lo enterré tan profundamente que a veces creía que lo había imaginado. Hasta hace un mes. Estaba en mi escritorio en la biblioteca del condado, donde trabajo a tiempo parcial, escaneando una lista digitalizada para un proyecto de verificación de antecedentes de voluntarios. Uno de los registros estaba restringido, marcado solo para las fuerzas del orden. Pero alguien había subido un archivo dañado al directorio equivocado. Allí estaba él. Calvin C. Meret, registrado, condenado por 3 cargos separados. Sentí como si el piso se hubiera derrumbado debajo de mí. No recuerdo si lloré. Sí recuerdo lo frío que se sentía el mouse en mi mano mientras hacía clic para abrir su perfil. Había otras chicas, más recientes. Una de ellas tenía 11 años. De repente todo lo que creía haber enterrado volvió a la superficie. Mi silencio había sido parte del problema. Mi silencio me había hecho cómplice. Miré la pantalla a la foto de un rostro que no había visto en más de 20 años, y supe que no podía quedarme callada por más tiempo. Durante 3 noches después de ver el nombre de Calvin, no dormí, no realmente. Miré fijamente el ventilador de techo hasta que las aspas se convirtieron en una mancha gris. Me senté en la oscura sala de estar con una manta alrededor de mis hombros, agarrando mi computadora portátil como si pudiera defenderse si la cerraba. Leí y releí su archivo, cada línea, cada fecha. Los cargos se remontaban a menos de 5 años. Eso significaba que había estado haciendo esto mucho después de que me convenciera a mí misma de que había terminado. La niña, su nombre había sido redactado, tenía solo 11 años. Era la misma edad que yo tenía cuando Calvin dejó de venir de repente. Su caso estaba enterrado detrás de mociones judiciales selladas y trámites legales, pero la línea de tiempo coincidía con los breves años que Calvin había regresado al estado. No era solo una niña. Había 3 enumeradas en su perfil de registro. Solo la más reciente había presentado cargos. El resto tenía pruebas insuficientes junto a sus reclamos. Esa frase por sí sola hizo que me temblaran las manos. Al principio quise llamar a alguien. A la policía, a un abogado, a cualquiera. Pero, ¿qué les diría? ¿Que me había quedado callada durante más de 2 décadas?
¿Que solo me presenté después de ver su rostro aparecer en una base de datos archivada incorrectamente? La vergüenza se enroscaba alrededor de mis costillas como enredaderas. No era solo miedo a que no me creyeran, era el miedo a que me preguntaran, ¿por qué ahora? ¿Por qué no dijiste nada? Entonces pensé en mi madre, ahora en un hogar de ancianos a 2 pueblos de distancia, entrando y saliendo de la lucidez. Si alguna vez se enteraba de la verdad, mataría lo que quedaba de ella. ¿Y mi padre, fallecido hace más de 15 años? ¿Me habría creído o me habría mirado con esa decepción que temía más que a nada? Pero nada de eso importaba ya. Esto ya no se trataba de mí. Se trataba de la niña en los documentos judiciales, las que no pudieron olvidar, las que todavía vivían en ese silencio tembloroso y confuso. Sabía cómo se sentía eso. La forma en que tu cuerpo se vuelve extraño para ti. Cómo empiezas a encogerte en las habitaciones porque tienes miedo de que te noten. La forma en que dejas de confiar en los abrazos, las risas, las sonrisas. Al 4.º día, abrí un nuevo documento en mi computadora y comencé a escribir. No un informe, no una declaración. Solo la verdad, tan claramente como pude soportarlo. Escribí sobre esa primera tarde de sábado, sobre el rompecabezas, el batido, la puerta cerrada. Escribí sobre cómo se me retorcía el estómago cuando él entraba en la entrada, cómo solía esconderme detrás del sofá y esperar que no me viera. Escribí hasta que salió el sol, con los dedos doloridos y la cara húmeda por las lágrimas que no recordaba haber derramado. Y luego lo imprimí. No tenía un plan, todavía no, pero tenía un comienzo. 2 días después me dirigí al juzgado del condado con mi sobresellado apretado contra mi pecho. No estaba lista para presentarlo, pero necesitaba saber los pasos. Necesitaba mirar a alguien a los ojos, a alguien oficial, y preguntar qué se necesitaría para que esto importara, para que alguien escuchara. La secretaria detrás del mostrador usaba gafas gruesas y tenía ojos cansados. Su placa decía Teresa. Me aclaré la garganta y dije, hola. Yo necesito reportar algo de hace mucho tiempo. No parpadeó. No me despidió. Simplemente asintió lentamente, tomó una pequeña pila de formularios y dijo, empecemos con esto. Y cuando esté lista podemos hablar con alguien de servicios para víctimas. Esa noche tampoco dormí, pero no por miedo. Fue por algo nuevo, resolución. El formulario era bastante simple. Casillas de verificación, espacios para fechas, nombres, detalles que había mantenido guardados en un cajón en el fondo de mi mente durante más de 2 décadas. Pero llenarlos me hizo sentir como si me estuviera moviendo bajo el agua. Todo se ralentizaba, cada pregunta tocaba un moretón que creía que se había desvanecido. ¿Dónde ocurrió el abuso? ¿Con qué frecuencia? ¿Alguien más estaba al tanto? No. Nadie lo sabía, no realmente. Le había contado a mi amiga Elise una vez, en la escuela secundaria, cuando nos pasábamos notas en álgebra y fingíamos que nos importaban los exámenes finales. Recuerdo cómo cambiaron sus ojos cuando susurré, no era un juego. Él solía tocarme. No se rió, pero tampoco pidió más. Dijo, eso es horrible. Y luego seguimos adelante. No la culpaba. Yo tampoco habría sabido qué decir. En la parte inferior del formulario, había una casilla con la etiqueta Información adicional. La miré fijamente durante minutos, luego escribí, me dijo que era un juego secreto. Dijo que si se lo contaba a alguien, arruinaría a la familia. Hice una pausa, luego agregué, le creí. Le devolví el formulario a Teresa y esperé algo, tal vez una reacción, tal vez un juicio. Pero ella simplemente lo colocó dentro de una carpeta y dijo, alguien de servicios para víctimas se pondrá en contacto contigo. No estás sola. Esa última parte, no estás sola, me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Regresé a mi auto, me senté detrás del volante y me permití llorar sin vergüenza por primera vez en años. 2 días después, una mujer llamada Denise de Servicios para Víctimas me llamó. Su voz era cálida pero firme, como la de una buena maestra que le habla a un niño asustado. Me preguntó si me sentiría cómoda asistiendo a una entrevista formal y si tenía algún sistema de apoyo. Le dije que no. Tenía compañeros de trabajo, tenía vecinos, pero esto nadie más lo sabía. No me presionó. Simplemente dijo, podemos tomarnos esto con calma.
Sigue siendo tu historia. Acordé reunirme con ella el lunes siguiente. Durante el fin de semana, hice algo que no había hecho en más de 10 años. Busqué a Calvin en línea. Vivía a 3 condados de distancia, todavía trabajaba en una ferretería. Su foto de registro parecía reciente, más delgado, más canoso, pero los ojos eran los mismos, fríos, pacientes, como si nada en el mundo pudiera sorprenderlo ya. Encontré un recorte de periódico de hace 4 años, una pequeña reseña en el periódico local. Hombre se declara culpable en caso de poner en peligro a un niño, recibe libertad condicional. Eso fue todo. Ni foto policial, ni gran historia. Solo un susurro en un pueblo que no quería oír más. Entonces supe que si no hablaba más alto que un susurro, lo volvería a hacer. Si no a la familia, entonces a la sobrina de alguien más, a la hija de alguien más. Llegó el lunes. Me senté frente a Denise en una habitación tranquila llena de archivadores y una sola caja de pañuelos de papel. No hizo preguntas invasivas. Me dejó hablar. Y cuando terminé con la voz temblorosa y las manos apretadas en mi regazo, me preguntó si estaría dispuesta a dar una declaración grabada para el fiscal de distrito. Ese fue el momento en que todo cambió. Ya no era solo una historia, era evidencia. 3 días después de la grabación, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar. Una parte de mí había esperado este silencio, un periodo de espera en el que el sistema procesaría y mezclaría las cosas como siempre lo hacía. Pero cuando contesté y escuché a la voz presentarse, fiscal de distrito adjunta Morgan Fields, se me cortó la respiración. Me preguntó si tenía un momento. Dije que sí, aunque me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme en el suelo de la cocina para no caerme. Hemos revisado su declaración grabada, dijo tranquila pero firme. Y necesito que sepa que fue convincente, valiente y puede ser la clave para reabrir lo que, francamente, fue un caso poco investigado. Quería sentir algo, orgullo, tal vez alivio. Pero lo que me invadió fue pánico. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Estamos construyendo un expediente. Oficialmente hay límites a lo que podemos perseguir, dependiendo del estatuto de limitaciones y las adjudicaciones previas, dijo. Pero su declaración, en contexto con la otra de hace 4 años, crea un patrón muy serio. Se me retorció el estómago. La otra. Se refería a otra chica. Alguien más que había hablado. Alguien más a quien no habían escuchado. Morgan me preguntó si estaría dispuesta a reunirme en persona. Accedí, apenas recordando cómo terminó la conversación. Colgué el teléfono y me quedé allí sentada en el frío azulejo, con las rodillas pegadas al pecho, el corazón latiéndome como un tambor en la garganta. Más tarde esa noche salí a caminar para despejarme. Era el crepúsculo, el tipo de luz azul que suaviza los bordes y hace que las sombras sean más largas. Al pasar por la pequeña oficina de correos, vi un auto estacionado afuera con una abolladura familiar en el parachoques trasero. El de Calvin. Me congelé. No podía ver el interior. No quería. Me di la vuelta, caminé rápido, luego más rápido, hasta que casi corría de regreso a mi apartamento. Se me puso la piel de gallina todo el camino. Tal vez fue solo una coincidencia. Tal vez no. Llamé a Denise con la voz temblorosa, y le conté lo que había visto. Escuchó, luego dijo, posible que le hayan notificado sobre la investigación. Es un protocolo legal, pero no significa que pueda contactarte. Si lo hace, lo escalaremos. Escalar, susurré. Te protegeremos. Pero la palabra proteger no se sentía como un escudo. Se sentía como un hilo, delgado, deshilachado y vulnerable a romperse. Esa noche no dormí. Seguía reproduciendo la imagen de ese auto, la pintura roja opaca, el espejo lateral astillado, la sensación de que no importaba lo lejos que hubiera llegado, él todavía podía encontrarme. A la mañana siguiente me reuní con Morgan en su oficina. No se veía como esperaba. Sin traje, sin postura rígida. Llevaba un suéter holgado, el cabello recogido, y me ofreció té en lugar de agua. Estás haciendo algo poderoso, dijo mientras abría una carpeta llena de notas y fotos que no podía soportar mirar. Pero se va a poner más difícil antes de que sea más fácil. Hablamos durante más de 1 hora.
Ella expuso el camino a seguir, citaciones, entrevistas, la probabilidad de una audiencia. Explicó que incluso si no se pudieran presentar cargos formales para mi caso debido al tiempo, mi declaración aún podría respaldar el enjuiciamiento si alguna nueva víctima se presentaba. Tu voz podría ser el puente que alguien más necesita, dijo. Asentí. No lloré esta vez. Antes de irme me entregó una lista de recursos, legales, emocionales, financieros. Al final había una nota escrita a mano: tú no eres la vergüenza. Él lo es. El día que le conté a mi hermana, esperaba gritos, llanto o al menos incredulidad. Pero no dijo nada, no al principio. Estábamos sentadas en el restaurante que solíamos visitar con nuestra madre cuando éramos adolescentes, cuando lo peor que creía que podía pasar en la vida era una mala calificación o que un chico me ignorara. Elegí ese lugar intencionalmente. Se sentía neutral, familiar. Me daba una falsa sensación de seguridad. Una cabina y una olla de café sin fondo solo podían hacer mucho. Necesito decirte algo, dije. Mi voz salió más débil de lo que había pretendido. Levantó la vista de su té con una ceja levantada. Se lo conté. Dije las palabras en voz alta. Tío Calvin, lo que me hizo cuando era pequeña, no era solo extraño, no era inocente. He presentado una declaración. La oficina del fiscal de distrito está investigando. Me miró fijamente como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Luego se rió. No una risa cruel, sino del tipo que la gente da cuando no quiere creer lo que está escuchando. ¿Hablas en serio?, dijo parpadeando rápidamente. ¿Crees que él? No creo, lo sé. Se reclinó con los labios apretados. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Pasó un minuto entero antes de que volviera a hablar. Lo siento, dijo finalmente. Siempre pensé que algo andaba mal. Yo solo, no quería ser yo quien lo dijera. Quería enojarme porque no había hablado antes, pero sabía lo profundo que podía enterrarse ese silencio. Lo sabía porque había vivido dentro de él. Me preguntó si podía hacer algo. No tenía una respuesta. Le dije que le avisaría. Esa noche escribí mi historia, toda, no solo la versión legal, no solo la versión de tenía 10 años. Escribí sobre la forma en que Calvin solía traerme caramelos de mantequilla escocesa antes de los juegos. Escribí sobre el pánico que sentí cuando vi su nombre en esa lista. Escribí sobre la horrible culpa hueca que cargué durante décadas, cómo me permití creer que era culpable por no detenerlo. Cuando terminé le envié el borrador por correo electrónico a Morgan. Al día siguiente me llamó. Esto es poderoso, dijo. ¿Has considerado publicarlo? No lo había hecho, no realmente. Pero algo en su voz me dijo que tenía una razón para preguntarlo. Creo que podría ayudar a otros, dijo suavemente. Incluso podría ayudarnos si se presentan más víctimas. Hacerlo público. Las palabras hicieron que se me helara la sangre. No quiero ser famosa, dije. Solo quiero que se detenga. Morgan se quedó callada por un momento. A veces las dos cosas no están separadas. Esa noche recibí otra llamada. Un número desconocido de nuevo. Esta vez no contesté. El correo de voz llegó 5 minutos después. Una voz de hombre baja, tranquila. ¿Crees que arrastrar mi nombre por el barro te hará sentir mejor? Ten cuidado con lo que desentierras. Algunas tumbas no son tan profundas como crees. Dejé caer el teléfono. Reproduje el mensaje para Morgan. Lo archivó como evidencia y confirmó que provenía de un teléfono prepago. Te está vigilando, dijo. Pero también significa que está asustado. Sus palabras deberían haberme consolado. En cambio, confirmaron algo que ya había sentido en lo profundo de mi pecho. Esto ya no se trataba solo de mí. Calvin no iba a dejar pasar esto en silencio. ¿Y si tenía el descaro de llamarme sabiendo que el fiscal de distrito estaba construyendo un caso, qué más podría intentar? Miré a mi hija durmiendo en el sofá, todavía con su uniforme escolar, los zapatos medio quitados. La misma edad que yo tenía cuando comenzaron los juegos. No. No me quedaría callada nunca más.
Pensé que decir la verdad una vez, en una grabadora a través de un escritorio, a puerta cerrada, sería suficiente. Pero en el momento en que vi el nombre de Calvin desaparecer de los titulares, reemplazado por crímenes más nuevos y tragedias más recientes, lo sentí como una segunda traición. Él todavía estaba ahí fuera, viviendo, moviéndose, sonriendo en espacios públicos. Si había algo que aprendí durante esas interminables noches despierta, fue esto: los depredadores sobreviven en el silencio. Prosperan en el secreto cortés, en nuestra disposición a decir, no es asunto nuestro, y mirar hacia otro lado. Así que escribí el artículo. No para un blog, no para un periódico. Para mí. Para cualquier mujer que esté sentada en su cocina, aferrada a su propia versión de mi miedo, convencida de que es la única. Tardé semanas, borradores que eliminé incluso antes de que estuvieran terminados. Cada vez que escribía, mi tío abusó de mí cuando tenía 10 años, me congelaba, me temblaban las manos. El lenguaje se sentía como un arma y una herida. Pero finalmente la verdad se endureció en la página. No lo nombré al principio. Simplemente describí el tipo de hombre que le pide a una niña que guarde secretos, que le dice que es especial y luego la amenaza cuando se resiste. Escribí sobre la confusión, la vergüenza, la soledad, y cómo esos sentimientos no desaparecen cuando creces. Simplemente echan raíces más profundas. Denise lo leyó primero. Luego Morgan. Y finalmente mi hermana, Caroline. Se sentó frente a mí con el café intacto entre las manos, los ojos fijos en cada palabra. Cuando levantó la vista, las lágrimas habían manchado su maquillaje. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró. Éramos niñas, dije. No me habrías creído. Yo no me creí. No dijo nada después de eso. Simplemente extendió la mano y me apretó la mía. Eso era todo lo que necesitaba. Cuando finalmente hice clic en publicar en el artículo, publicado de forma anónima pero rastreable hasta mí si sabías dónde buscar, esperaba reacciones negativas o peor aún, silencio. En cambio, en 24 horas hubo más de 500 compartidos. Luego comentarios. Luego correos electrónicos. Un mensaje enviado en privado casi me hizo caer de rodillas, él me hizo lo mismo. Nunca se lo conté a nadie hasta ahora. Calvin también debió haberlo visto, porque 2 noches después alguien rompió la cerradura de mi puerta trasera. No se llevaron nada, pero las huellas de barro llegaban hasta la ventana de mi cocina. No llamé a la policía. Llamé a Morgan. Por la mañana, tenía un contacto de emergencia, una línea directa con un oficial de policía y un pequeño y discreto rastreador GPS en la palma de mi mano como un salvavidas. Ya no era solo una testigo. Era un objetivo. Pero no iba a desaparecer. No esta vez. No tardaron en llegar las llamadas. No del tipo que ofrecía apoyo o solidaridad, esas también llegaron, y me aferré a ellas como un respiro en aguas profundas. Pero las que llegaban tarde por la noche en silencio al otro lado, o peor aún, susurrando cosas que ningún extraño debería saber, el color de mis cortinas, el nombre de mi gato de la infancia. Morgan me había advertido que hacerlo público significaba perder el control de la narrativa por un tiempo. Vendrán tras de ti porque no tienen nada más, dijo. Pero eso significa que están asustados. Y eso significa que ya has ganado más de lo que crees. Ganar no se sentía así. Por recomendación del fiscal de distrito cambié mi número de teléfono y agregué una segunda cerradura a la puerta principal. Caroline insistió en que me quedara con ella y su esposo por unos días, especialmente después de que alguien dejó un sobremanila debajo del limpiaparabrisas de mi auto. Adentro había una sola foto, yo a los 11 años, jugando en el lago cerca de la cabaña de nuestros abuelos. Calvin me recordaba dónde habían comenzado los recuerdos. Aún así, Morgan siguió construyendo el caso a través de una combinación de las entradas del registro, mi declaración grabada y varias otras pistas que provinieron de mujeres envalentonadas por mi artículo. La oficina del fiscal de distrito se estaba preparando para una audiencia del gran jurado. No para un juicio, todavía no. Pero Calvin no contrató a cualquier abogado. Trajo a alguien cuya reputación era más resbaladiza que el aceite y el doble de tóxica, Marshall Concaid, un hombre conocido por desmantelar la credibilidad con una sonrisa y una pila de declaraciones juradas de carácter. En una semana había susurros en línea de que yo lo había inventado todo,
de que era inestable, de que había estado obsesionada con Calvin de niña y había actuado. Morgan estaba furiosa. «Es un libro de texto», me dijo. «Destruyen a la víctima hasta que no queda nada. Pero no vamos a dejar que eso suceda. No esta vez». Quería creerle de verdad. Pero sabía cómo cambiaban las historias, especialmente cuando las contaba a alguien como Calvin, que llevaba la confianza como una segunda piel. Caroline, por su parte, nunca vaciló. Cuando uno de los antiguos compañeros de trabajo de Calvin llamó a su casa para preguntar qué tipo de disputa familiar era esta en realidad, colgó y cambió su número. «Si quiere arrastrarnos a los tribunales, entonces bien», dijo. «Asegurémonos de que toda la sala escuche lo que realmente es». Incluso Denise, la constante y gentil Denise, se quebró cuando vio la fotografía del lago. «Está escalando», dijo en voz baja. «Ese no fue un mensaje para asustarte, fue una advertencia, lo recuerdo todo y lo usaré». A pesar de todo, seguí presentándome en la oficina de Morgan, en el recinto para los controles, a las llamadas telefónicas nocturnas con sobrevivientes que susurraban «yo también» en la oscuridad. Y cuando finalmente entré en la sala donde se sentaba el gran jurado, 12 extraños que me miraban, esperando escuchar si había pruebas suficientes para acusar a un hombre que mi familia una vez llamó el tío divertido, me mantuve erguida. «No soy la única», dije con voz firme. «Pero seré la que hable». Los días posteriores al testimonio del gran jurado transcurrieron en una extraña niebla, donde el tiempo se estiraba y se arrugaba de forma impredecible. Cada llamada telefónica me asustaba, cada golpe en la puerta me apretaba la garganta. Seguía diciéndome a mí misma que había hecho la parte más difícil, que decir la verdad en voz alta en esa sala llena de extraños era la cima. Pero en realidad, era solo la subida. La caída, sabía, aún podía llegar. Morgan llamó 3 días después. «Están avanzando», dijo con voz tranquila pero cargada de tensión. «Calvin está siendo acusado de 3 cargos, 2 delitos graves, un delito menor». Me senté en el suelo de mi cocina con el teléfono todavía pegado a la oreja mucho después de que ella hubiera colgado. El silencio posterior fue casi tan fuerte como la noticia. Finalmente lo llevaban a los tribunales. Habría cargos, un juicio, testigos. No más escondites. Pero con la acusación llegó la tormenta de fuego. Marshall Kincaid inmediatamente presentó mociones para suprimir las entradas anteriores del registro, calificándolas de perjudiciales. Dio una conferencia de prensa frente al juzgado, presentando a Calvin como una querida figura de la comunidad injustamente atacada por un drama familiar y un revisionismo oportunista. Lo vi desde la sala de estar de mi hermana, con el estómago hecho un nudo, mientras agitaba una pila de correos electrónicos impresos, afirmando que eran míos, mensajes confusos y emocionalmente inestables de hace años que pintan una imagen muy diferente de su relación. Yo no había escrito esos correos electrónicos. Pero eso era lo que pasaba con la duda, no necesitaba ser probada para pegarse, solo tenía que ser plantada. Morgan me advirtió que las cosas empeorarían antes de mejorar. «Intentarán agotarte», dijo. «El objetivo no es ganar la verdad, es hacer que te alejes de ella». Pero no lo hice. No pude. El día de la lectura de cargos de Calvin, me senté en la parte trasera de la sala del tribunal. No me miró cuando entró, pero vi la tensión en su mandíbula, la calma forzada. Su esposa se sentó 2 filas más adelante con la mano agarrando el borde del banco con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. La recordé, pasteles de cumpleaños, fiestas en el jardín y la forma en que solía tararear mientras limpiaba. Me pregunté si alguna vez sospechó, o si simplemente se negó a hacerlo. La audiencia fue breve. Calvin se declaró inocente. Kincaid solicitó una orden de silencio, citando una indebida interferencia de los medios. El juez estuvo de acuerdo, lo que significaba que a partir de ahora no podía hablar públicamente. No podía responder a las acusaciones, a la creciente especulación en línea, a los correos electrónicos de los periodistas que preguntaban si había fabricado el trauma. Y de alguna manera, el silencio esta vez se sentía peor que cuando tenía 10 años. Porque ahora sabía más. Ahora tenía una voz. Y me pedían que la guardara de nuevo. Denise llamó esa noche. No ofreció tópicos. Simplemente preguntó qué necesitaba. «Dime que esto no es en vano», susurré. «No lo es», dijo.
simplemente no has visto el final de la historia todavía. La preparación del juicio comenzó como un zumbido bajo en el fondo de mi vida, constante, incómodo e imposible de ignorar. Morgan programaba reuniones semanalmente, a veces 2 veces, guiándome a través de lo que podía esperar. Ensayó mi testimonio, me recordó mis derechos y me advirtió que me interrogarían como si yo fuera la que estaba siendo juzgada. Tienes la verdad, dijo en voz baja durante una de nuestras sesiones de preparación. Pero la verdad no siempre gana. Necesita resistencia. Necesita que mantengas la línea. La línea se estaba desgastando. El equipo de Calvin presentó una moción para desestimar el caso, alegando falta de pruebas creíbles, a pesar del creciente número de víctimas que ahora cooperaban con la oficina del fiscal de distrito. Morgan dijo que era una táctica común. Aún así fue como un puñetazo en el estómago. Me senté con Denise esa noche, viendo la lluvia golpear las ventanas de su oficina. Le conté lo cansada que estaba, cómo habían regresado las pesadillas y cómo a veces lo dudaba todo, aunque sabía que no debería. Es la lógica del trauma, dijo con suavidad. Es lo que sucede cuando alguien te manipula con gaslighting el tiempo suficiente como para hacerte cuestionar tu memoria, tus instintos, tu valor. Y ahora el mundo te devuelve el mismo mensaje. Pero eso no lo hace verdad. Asentí, pero no hablé. Tenía miedo de que si abría la boca, todo lo que saliera fuera un grito. Una noche encontré una nota pegada al parabrisas de mi auto. No estaba firmada, pero sabía que la letra me era familiar. No eres la única con secretos, decía. Sigue presionando y contaré los míos. No sabía a qué se refería, pero funcionó. Apenas dormí. Cuando se lo conté a Morgan, palideció. Aumentaremos la vigilancia. Quédate con tu hermana. No vayas a ningún lado sola. Esa misma semana, la esposa de Calvin solicitó la separación, en silencio, sin un comunicado de prensa. Morgan dijo que no ayudaría ni perjudicaría nuestro caso, pero no estuve de acuerdo. Recordé su silencio a lo largo de los años, la forma en que me miraba en los días festivos. Tal vez ahora estaba viendo algo que no podía ignorar. La audiencia final previa al juicio llegó más rápido de lo que estaba preparada. Vi a Calvin entrar con la misma sonrisa engreída, la máscara de un hombre que se había pasado toda la vida saliéndose con la suya. Con Clyde habló la mayor parte del tiempo, pero Calvin nunca me miró. Ni una sola vez. Morgan discutió con fuego. Expuso la línea de tiempo, los patrones, las similitudes en los relatos de las víctimas. Nunca dijo mi nombre, pero lo sentí en cada palabra. Cuando el juez fijó la fecha del juicio, sentí un escalofrío recorrerme. No era miedo, no del todo. Era la sensación que tienes cuando te das cuenta de que la verdadera lucha ni siquiera ha comenzado todavía. El día del juicio, el juzgado se sentía más frío de lo habitual, como si el aire mismo se estuviera preparando para lo que estaba a punto de suceder. Me senté en el borde del banco afuera de la sala del tribunal, con Denise a un lado y Morgan al otro. Ninguna dijo mucho y ninguna lo necesitaba. Habíamos pasado semanas preparándonos, línea por línea, recuerdo por recuerdo. Pero ninguna cantidad de ensayo podía facilitar lo que tenía que decir. Adentro, Calvin ya estaba sentado con Marshall con Clyde a su lado. Parecía más delgado, mayor, pero sus ojos esos no habían cambiado. Todavía tenían ese brillo, el tipo que te hace cuestionar tu propio reflejo. Cuando el juez llamó mi nombre, me puse de pie. Mis rodillas amenazaban con traicionarme, pero caminé de todos modos, pasando junto a los espectadores, pasando junto a Calvin, hasta el estrado de los testigos. El juramento se sintió más pesado de lo que esperaba. No porque no lo dijera en serio, sino porque conocía el peso de cada palabra que seguiría. Morgan comenzó con suavidad. ¿Recuerda la primera vez que su tío comenzó lo que más tarde entendió que era un contacto inapropiado? Sí. Y lo dije todo. Los guié a través de los juegos del sótano, los secretos, la forma en que hablaba en acertijos que solo un niño pensaría que significaban amor. La sala del tribunal estaba en silencio. Ni siquiera una tos. Luego vino la defensa. Clyde se puso de pie lentamente como un hombre que se prepara para el teatro. Señora Foster, dijo. Esperó más de 20 años. ¿Por qué ahora? Lo miré directamente. Porque vi su nombre.
Porque vi lo que el silencio le había permitido llegar a ser. Y porque no dejaré que otra niña pase por lo que yo pasé. Intentó hacerme tambalear, cuestionó mi memoria, insinuó confusión, incluso mencionó mi crisis nerviosa en la universidad. Pero cada vez respondí con claridad. Cuando terminó, bajé del estrado. Mis piernas estaban débiles, pero me mantuve erguida. Más tarde esa tarde Morgan me encontró en el pasillo. El jurado todavía está deliberando, dijo. Pero sin importar el veredicto, lo hiciste. Dijiste la verdad. Y no estuviste sola. Tenía razón. La sala del tribunal había estado llena de algo más que leyes. Contenía el peso de cada mujer que me había enviado un correo electrónico, cada nombre que Calvin había intentado borrar. 3 días después llegó el veredicto, culpable de 4 cargos. No todo. No el panorama completo. Pero suficiente. Afuera del juzgado, me paré bajo el sol. Denise me abrazó. Mi hermana lloró. Yo no. Todavía no. Esa noche abrí el diario que había mantenido oculto durante años. En la primera página en blanco escribí una línea: el ya no es un secreto.